Capítulo 3 de Primera de Juan. Continuamos nuestro estudio en esta preciosa epístola. Uno de los temas, tal vez si no el más sobresaliente, por lo menos uno de los más sobresalientes de esta epístola, es justamente el tema que hoy estamos considerando, el tema de la seguridad de la salvación. Juan sin duda quiere que sus lectores, quiere que nosotros, aquellos que pertenecemos al Señor, estemos seguros de nuestra salvación. La seguridad de la salvación, como hemos estado mencionando por varios domingos, es un privilegio del creyente. Todo cristiano debe experimentar y debe estar seguro y sentirse seguro en su salvación, la cual es eterna. Y justamente este tema se encuentra tejido a través de todo esta epístola, la primera epístola de Juan. Por ejemplo, en el capítulo 1, a modo de repaso, los versículos 3 al 4, dice Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Noten que habla en primera persona del plural, se refiere a los apóstoles. Él y los apóstoles os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acuérdense que Juan 17:3, el Señor Jesús dice que la vida eterna es esta, que te conozcan a ti, Padre, y conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces Juan se está dirigiendo a personas que poseen vida eterna. Y después agrega: estas cosas os escribimos, versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido, o para que experimentéis gozo. Ese es el deseo de Juan en escribir esta carta. En el capítulo 5, versículo 13, otro versículo que nos indica uno de los propósitos objetivos de esta carta es el versículo 13, capítulo 5, versículo 13, que dice: estas cosas os he escrito, dice Juan, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, Juan quiere que sepamos, que nos gocemos, que conozcamos que estamos en el Señor, que tenemos vida eterna, que experimentemos el gozo de la salvación, como el Salmo 51 menciona. Retorna a mí, oh Señor, el gozo de tu salvación. La salvación no se pierde, lo que se pierde a veces es el gozo de la salvación. Sin embargo, Juan quiere que estemos gozosos en nuestra salvación, que no estemos preocupados porque de alguna manera esa salvación se puede perder. No. En el capítulo 3, donde nos encontramos, el versículo 19, dice: en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En otras palabras, Juan está diciendo a sus lectores: quiero que estén seguros. Toda la epístola es un tratado sobre la seguridad de la salvación. Toda esta epístola. También esta carta nos ayuda, como hemos mencionado, a distinguir entre el verdadero cristiano y quién es la persona que simplemente profesa serlo. Hay diferencias, hay pruebas que el apóstol ha estado mencionando, hemos estudiado. Y a su vez, por supuesto, tal distinción nos ayuda a discernir acerca de nuestra propia condición espiritual. Si podemos discernir entre un falso y un verdadero, al hacer ese estudio podemos nosotros reconocer, entender, discernir si somos o no somos del Señor. Así que tiene esa ventaja el estudio. En esto conocemos, dice Juan, ginosco, somos de la verdad. ¿Cuál verdad? Bueno, puede ser la verdad escrita, la verdad de la palabra, o la verdad encarnada. ¿Quién es la verdad encarnada? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Somos del Señor Jesucristo, somos de la verdad. Y por tanto, dice, aseguraremos nuestros corazones. La palabra asegurar, peizo, quiere decir persuadir o pacificar o ganar la confianza. Vamos a pacificar nuestros corazones. Juan está diciendo: nosotros, los verdaderos cristianos, conocemos que pertenecemos a la verdad y disfrutamos la confianza, la seguridad de que pertenecemos a Dios. Entonces, la seguridad de nuestra salvación es algo que debemos disfrutar. Debemos disfrutar. En Efesios 3:12, el apóstol Pablo nos dice
a los creyentes en quién, en Cristo Jesús, tenemos seguridad, escuche bien, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Estas son palabras de confianza, de seguridad, ¿no? Esta es la seguridad que todo creyente tiene, que podemos venir delante de la presencia misma de Dios por medio de Jesucristo, en quien estamos. Estamos en Cristo. ¿Se acuerdan? Colosenses 3:3 dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Cristo Jesús. Donde Cristo está hoy, ahí estamos los redimidos. No, por supuesto, en forma glorificada, porque eso todavía es futuro, sino que estamos en Él espiritualmente. Estamos en Cristo Jesús. Entonces, cuando te sientes condenado, cuando el diablo te hace pensar que no tienes derecho a venir a Dios por tu pecado, porque has ofendido a Dios, porque te has comportado mal, por lo que sea, recuerda que tu confianza, tu seguridad, no depende ni de tus buenas obras ni de tus malas obras. Tu seguridad depende en el hecho de que estás en Cristo Jesús. Y por medio de Él tenemos acceso con confianza, dice Pablo, a Dios mismo. O sea que nuestros pecados no van a afectar nuestra seguridad de la salvación, porque esa seguridad depende de Cristo, no depende de mí, no depende de ti. Esa es la seguridad, como dijimos tantas veces, ¿no es cierto? Que si la salvación dependiera de mí o dependiera de ti, por supuesto la perderíamos. Pero el que nos sostiene es el Señor. Entonces depende de Él. Tenemos que recordar entonces que Jesucristo, en quien estamos, es también, dice Pablo, aquel que está a la diestra del Padre, aquel que también intercede por nosotros hoy. Qué lindo, ¿no? Que tenemos un abogado defensor continuo, que su intercesión nunca se detiene, sino que continúa. Está siempre a la diestra del Padre continuamente, intercediendo por nosotros hasta aquel día que estemos con Él. Esa es nuestra seguridad. De ahí depende. Entonces podemos venir con confianza y humildemente decir, Señor, yo no merezco nada. Esa es la oración que un creyente debe hacer. Merecemos solamente la condenación, pero vengo a ti, Señor, confiando en los méritos, la justicia de mi Salvador, tu Hijo Jesús, quien murió por mí, como dice Romanos, e intercede por mí. Y gracias a Dios por esa realidad. Hablando a Timoteo, en 2 Timoteo 4:18, dice Pablo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es Pablo el que habla. La obra de salvación es la obra de Dios, de un principio al fin. Y es una obra completa. Es una obra de salvación eterna. Es una salvación que permanece para siempre. ¿De qué vale llamar a la salvación eterna si se pierde? La definición pierde su sentido. Es vida eterna lo que tenemos. Está basada en la obra, el propósito eterno de Dios y poder de Dios. Y este plan comenzó en una eternidad en el pasado y culminará en una eternidad en el futuro, lo que nos enseña Romanos 8, del 28 al 30. El propósito de Dios para sus escogidos, que Él ha llamado a salvación, es que estén con Él para siempre, siempre en gloria. Y recuerden ustedes que Romanos 9, 23 nos dice que para eso justamente el Señor nos ha preparado. Fíjense cómo lo expresa Pablo allá en Romanos 9, 23, para hacer notorias las riquezas de su gloria, escuche bien, las mostró para con los vasos de misericordia. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes, nosotros. Y escuche, que Él preparó de antemano para gloria. Cristo, Dios nos preparó de antemano para gloria. Y después nos dice el versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Dice Pablo, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, a los redimidos. Dios nos preparó de antemano para gloria. Ese es nuestro destino. Hacia la gloria nos dirigimos. Y lo que Dios
en sus propósitos eternos determina, se cumple. No hay posibilidad de que su plan quede frustrado. No puede ser. Por supuesto, Satanás trata de hacer lo opuesto. Trata de que no estemos seguros, que no disfrutemos de esta salvación. Él ataca a los hermanos. Más, Apocalipsis le llama el acusador, el diabolos. ¿El acusador de quiénes? De los hermanos. A quienes acusa delante de Dios día y noche. Esa es su tarea, acusarnos, hacernos sentir mal. Decirnos que no somos dignos de Dios. Decirnos que hemos pecado demasiado, que Dios no nos puede aceptar, etcétera, etcétera. Esa es su tarea, acusarnos. Jonathan Edwards, en su libro La experiencia que cuenta, que estoy en estos días leyendo, dice: Satanás no ataca la falsa seguridad. Él ataca la seguridad de un verdadero cristiano, porque la seguridad produce mayor santidad. Una persona que esté segura de su salvación, un creyente que esté seguro de su salvación, es un creyente que vive en santidad y quiere continuar en santidad. Es precisamente el tema que estamos considerando en esta epístola. ¿Por qué es que a menudo los creyentes no disfrutan de la seguridad de su salvación? ¿Por qué es que a veces se sientan inseguros? ¿Por qué es que tienen dudas acerca de su salvación? Bueno, hay varias razones que vamos a ver esta noche. Es una experiencia común entre creyentes. Es una experiencia común. Para empezar, quiero subrayar, mejor dicho, el hecho de que casi sin excepción, los que luchan con estas dudas de su salvación, casi sin excepción, son creyentes genuinos. ¿Saben qué? Satanás no está interesado en molestar a los que ya le pertenecen, ¿no es cierto? Él está interesado en estorbar, poner dudas en aquellos que pertenecen a ¿quién? Al Señor. Porque ahí nos neutraliza, ¿no es cierto? Nos pone fuera de combate. Y yo he pasado en años atrás, momentos, días, meses, sino largo tiempo en sub y bajas, pensando qué. Y realmente en esos momentos, esos días, yo recuerdo qué neutralizado estaba. No servía ni para mí, ni para mi esposa, no servía ni para nadie. Estoy hablando de años atrás. No estaba todavía acá. Cuando llegué acá, se me acabaron todas. Bueno, y como ya dije, el diablo no está interesado en causar dudas en aquellos que ya son suyos. Va a concentrar sus ataques, por supuesto, en los creyentes. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién va a devorar? ¿A los suyos? No, a los que pertenecen a Dios. Es lo que él quiere. Pablo dice, en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás es el jefe del ejército de demonios, de los ángeles caídos. Y noten que dice, no tenemos nosotros, los creyentes, esa es nuestra lucha. No contra sangre y carne, no contra cosas que podemos ver, sino contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿A quién les está hablando Santiago? A creyentes. ¿Saben qué? Ningún hijo del diablo puede resistir al diablo. Hace lo que el diablo le manda hacer y se acabó. No puede resistir. El único que puede resistir es el creyente. Juan en Apocalipsis 12:10, el pasaje que les mencioné hace un ratito, dice, el diablo es el acusador de los hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. No se detiene. Es persistente, paciente en acusar y acusar y acusar. El ataque espiritual entonces es en contra de los hermanos, aquellos que pertenecen a Cristo. En otras palabras, los verdaderos creyentes. Si estás pasando o has pasado por este tipo de lucha, estás en buena compañía, porque esa es la tarea del enemigo, acusar a los hermanos. Sean mexicanos, salvadoreños, hondureños, los hermanos.
lo que sea, los que pertenecen a Cristo. Entonces los creyentes a veces pasan por momentos de dudas en cuanto a su salvación por razones varias. Una de estas razones que quisiéramos mencionar es que a veces la falta de seguridad es el resultado de estar bajo el estándar de una predicación que exalta la santidad de Dios. Y voy a explicar eso. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando un creyente está siendo enseñado el estándar que Dios demanda, su santidad, un evangelio que nos llama a tomar la cruz de Cristo y seguirle, y acuérdense que tomar la cruz, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, quiere decir que esté dispuesto a dar su vida por el Señor. Esa es la idea de tomar la cruz. Un evangelio que enfatice el arrepentimiento y venir a Cristo con la actitud penitente del publicano, que ustedes recuerdan, Lucas 18, se golpeaba el pecho y simplemente ni siquiera quería levantar sus ojos al cielo, simplemente lloraba y exclamaba, sé propicio a mi pecador. Cuando la predicación es de este tipo, muchos se ven en contraste a eso y pueden llegar a dudar su salvación. En un contexto donde se predica un evangelio fácil, donde todo lo que tienes que hacer es simplemente recordar alguna acción pasada, levantaste tu mano en alguna reunión, o firmaste una tarjetita, o pasaste al frente cuando el predicador te invitó, lo que sea. Si eso es lo único que tú tienes en tu mente, como algo que dices, ese es el momento en que me salvé y ahí se acabó todo, por supuesto, esa gente no se preocupa mucho de su salvación porque no se les predica lo que Dios demanda realmente en cuanto a ser discípulo de Cristo. Por lo general, este tipo de gente no está preocupada por su condición espiritual. Este tipo de predicación, lo que quiero decir es que no causa ansiedad. Sin embargo, parte de la tarea pastoral, vemos en el Nuevo Testamento, es proclamar un mensaje que lleva a los creyentes a examinarse, a ver si están en la fe. Pablo, dirigiéndose a los corintios, claramente les dice, examinaos a vosotros, 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, ¿no? Son palabras de Pablo. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, a menos que no paséis ese examen? Pablo estaba seguro que en esa gran congregación de creyentes en Corinto había personas que realmente tal vez no eran creyentes, genuinamente convertidos. Entonces él llama a la congregación a examinarse a sí mismo, a cada uno de ellos. Es saludable examinarnos, es saludable. Claro que causa ansiedad, pero es muy peligroso simplemente predicar seguridad a personas que realmente no entienden el evangelio, no tienen idea de lo que han hecho. Y simplemente, como les dije, han hecho alguna profesión de fe en el pasado y con eso están contentos y satisfechos. Muy peligroso decirle a alguien, ¿sabes qué? Vos firmaste la tarjetita, vos pasaste al frente con Billy Graham, ponele la firma, sos de Cristo. ¿Cómo que poner la firma, sos de Cristo? ¿Cómo sabemos que son? ¿Saben qué? Eso hay que observarlo a través del tiempo. El tiempo nos indica quiénes son los discípulos del Señor y quiénes realmente fueron seguidores superficiales. Por eso dice Juan que algunos salieron de vosotros o salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Capítulo 2, versículo 19 de esta epístola. Entonces, en un contexto como el nuestro, donde el evangelio que se predica es un evangelio que nos fuerza a examinar nuestra fe, es cuando a veces algunos se hacen la pregunta, bueno, ¿seré o no seré? ¿Seré o no seré de Cristo? ¿Y saben qué? Es una buena pregunta que debemos hacer. Aquellos que somos de Cristo, a través de la predicación continua y sistemática de la palabra, nos damos cuenta, soy del Señor, gracias a Dios, alabado sea su nombre. Pero aquellos que no son del Señor, la predicación continua de la palabra los debe hacer pensar. Y gracias a Dios por eso. El púlpito fiel a la palabra de Dios, sin duda, crea ansiedad, pero gracias a Dios que también su palabra, como digo, trae confort, trae paz, trae gozo, trae sosiego, trae tranquilidad.
porque comenzamos a comparar nuestra experiencia con la realidad de la Escritura. Por eso ese libro al cual mencioné de Jonathan Edwards dice la experiencia que cuenta. Ese libro es un tratado sobre qué experiencias realmente son cristianas y qué experiencias son simplemente espurias. Y nos ayuda a entender la diferencia entre una persona convertida y una persona que simplemente se cree convertida por X experiencias de su vida pasada. Entonces es un excelente libro. Si usted no lo tiene, le recomiendo que compre una copia de este libro, que en inglés se llama The Experience Accounts, la experiencia que cuenta. Creo que está en castellano también, pero sería cuestión de pedirlo si usted no entiende inglés. Pedirlo aquí en la librería y ellos hacen el pedido del libro en inglés. Existe otra razón por la duda o la inseguridad. Muchas personas están inseguras de su salvación porque no aceptan el perdón de Dios en sus vidas. He conocido a algunos creyentes que les cuesta aceptar el hecho de que Cristo les perdonó, de que Dios les perdonó. Por supuesto, la conciencia continuamente nos acusa. Y esto es justamente la función de la conciencia, hacernos sensibles y acusarnos de nuestro pecado. ¿Saben qué? La conciencia no perdona. La conciencia es implacable en su función diseñada por Dios de acusarnos. Esa es la función de la conciencia. Y es bueno que la conciencia sea sensible. La conciencia no conoce nada de la misericordia. Dios nos da misericordia. Nuestra conciencia no tiene misericordia. Pero tu conciencia es implacable. Mi conciencia es implacable. Cuanto más expuesto estemos a la verdad de Dios, a la ley de Dios, al estándar de Dios en su palabra, más sensible se vuelve nuestra conciencia como creyentes. Y esto es beneficioso. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuera por nuestra conciencia cristiana, nos desviaríamos en todo tipo de práctica y pecado. Y gracias a Dios porque la conciencia movida por el Espíritu Santo de Dios también nos previene de ciertas cosas. Que evitemos ciertas cosas. Otra cosa que es importante notar es que la ley de Dios tampoco perdona. La ley de Dios expone el pecado. La ley de Dios nos dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa fue la función de la ley, mostrar el pecado, hacerlo evidente, como enfocar una luz sobre lo que estaba escondido. El versículo 20 de este capítulo 3 dice, pero capítulo creo que 7, versículo 5. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. La ley fue dada para que el pecado sea abundante. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley de Dios no perdona, la ley mata. Fíjense lo que dice Romanos 7:10. Y hallé que el mismo mandamiento, el mandamiento de la ley, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, dice Pablo. Por eso nadie puede ser salvo por medio de la ley, porque ¿quién puede cumplir la ley? Nadie. La ley no fue dada para salvar a nadie. Ese era el problema de los judíos, que ellos creían que porque habían recibido la ley de Dios como pueblo, eso los hacía escogidos y por lo tanto pertenecían a Dios, por lo tanto eran salvos. No, la ley nunca fue dada para salvar a nadie. Por las obras de la ley, nadie puede ser acepto delante de Dios. Entonces la conciencia acusa, la ley acusa, y ¿saben qué? La ley de Dios nos acusa, la justicia de Dios también nos acusa. Dios es justo y debe condenar el pecado. El alma que pecare, ¿qué? Esa morirá. ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios a Adán? El día que comieres del árbol, del conocimiento entre el bien y el mal, ese día
ciertamente morirás. No es que, mira, no te arriesgues porque por ahí, no, ciertamente morirás. Y desde ese día, Romanos 5, 12 nos dice que a través de ese Adán entró el ¿qué? El pecado en la raza. Fíjense, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién fue ese? Adán. Y por el pecado la muerte, ¿ven? La paga del pecado es muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecamos. Porque recibimos esa herencia de nuestro padre humano, Adán. Él fue nuestro representante federal de la raza humana. Por lo tanto, todo el ser humano, toda la raza está bajo condenación. Por tanto, todos pecaron. No hay justo, dice, ni aún uno. Ni uno es justo. Entonces, la ley de Dios demanda la paga del pecado, la muerte eterna. Entonces, claro, cuando un creyente es expuesto a estas realidades, la realidad de la conciencia, la realidad del estándar de la ley, la realidad de la justicia de Dios, sus emociones ciertamente pueden causarle cierta inseguridad, pero gracias a Dios que esa verdad de Dios, la revelación de Dios, también nos expone a su gracia salvadora. No somos salvos por la ley, somos salvos por gracia. La gracia en Cristo Jesús. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es en Cristo en quien tenemos redención al perdón de nuestros pecados. Pero si un cristiano se deja llevar por sus emociones, sean manejadas por su conciencia, la ley y el concepto de la justicia de Dios, entonces tal vez será movido a cierta culpa e inseguridad. Y es justamente lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Movernos en dirección a lo que nos causa inseguridad. Sin embargo, las buenas nuevas de salvación en Cristo liberan nuestra conciencia, liberan nuestro espíritu y nos llevan a la alabanza a Dios por su don inefable. Por eso, por ejemplo, Efesios 3, capítulo 1, versículo 3, comienza con: bendito sea el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús. Así comienza la oración. No termina hasta el versículo 14 del capítulo 1. O sea, Pablo como que explota en alabanza y no puede terminar hasta el versículo 14. Todo ese capítulo 1 de Efesios es un grito de alabanza. Es una expresión de alabanza a Dios por las bendiciones que tenemos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Fíjense, el que habla es Pablo, aquel fariseo de fariseos en cuanto a la ley intachable, dice, pensaba que él era salvo por la ley. Pero dice, todo aquello que consideraba yo de valor, ahora lo considero como inmundicia, con tal de ¿qué? De obtener, de tener a Cristo Jesús. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo lo demás no sirve para nada. Tenía una meta en la vida y esa meta era Jesucristo. Y obedecerle y predicarle, proclamarle, para que otros conozcan salvación a través de Él. Entonces un cristiano puede sufrir dudas de su salvación cuando es expuesto a una predicación de la santidad de Dios, lo que Él requiere. Y por supuesto también si el creyente rehúsa recibir o entender el perdón de Dios en Cristo Jesús. En tercer lugar, las dudas vienen a veces en un cristiano o a un cristiano, aquellos que no entienden con claridad el plan de salvación. En otras palabras, una teología incorrecta contribuye a la inseguridad. Como dije antes, si tú crees que la salvación de Dios es revocable, en otras palabras, si tú crees que la salvación de Dios se pierde, tú no puedes experimentar seguridad. ¿Qué seguridad vamos a tener si creemos que nuestra salvación se pierde? ¿Cómo nos vamos a gozar en esa como me hacen a veces la pregunta, ¿usted cree en la seguridad de la salvación? Cuando viajo. Y mi contestación es, yo creo por supuesto en eso y definitivamente no creo en la inseguridad de la salvación. Porque la seguridad de la salvación es algo que claramente se enseña en las Escrituras. Cuando alguien
piensa que puede perder su salvación, no entiende las implicaciones de la doctrina de la justificación. Y la mayoría de los creyentes basan su seguridad o su evidencia de salvación en experiencias emocionales en lugar de entendimiento doctrinal. Y ahí radica su nivel de seguridad. Las emociones son el peor lugar, las emociones, los sentimientos, son el peor lugar sobre el cual podemos descansar en cuanto a nuestra seguridad espiritual. Entonces, tu seguridad espiritual no puede estar basada en tus emociones, que son variables. Tienes dolor de cabeza, tienes ciertas emociones. Te levantaste con la pata izquierda, ahí van ciertas emociones. Te cayó mal la pizza anoche, otras emociones. Tienes un disgusto con tu cónyuge, otras emociones. Te sientes mal porque hay nubes y empieza a llover y el día es triste y lúgubre. ¿Se imaginan si viviéramos por la seguridad nuestra dependiera de nuestras emociones? Somos como dicen en inglés, no sé cómo traducirlo, un basket case. Somos de chaleco, ¿no? Decimos, creo, que es la expresión. ¿Entiendes realmente lo que sucedió cuando Dios te salvó? Esa es la pregunta. ¿Cómo contestarías a esa pregunta? ¿Entiendes realmente lo que Dios hizo cuando te salvó? Por ejemplo, ¿entiendes que eras pecador, enemigo de Dios y Dios lo sabía? Sin embargo, Él te escogió. ¿Entiendes que estabas condenado por Dios, quien es absolutamente santo y justo? ¿Entiendes que tú tenías una deuda con Dios que merecía paga y que alguien tenía que pagar? ¿Entiendes que Dios envió a su Hijo como tu sustituto para pagar esa deuda? Fíjense. ¿Entiendes que ese sacrificio de Cristo obtuvo una salvación completa, total, absoluta? ¿Entiendes que tu pecado fue total y completamente cubierto y pagado por Cristo Jesús? Colosenses 2:13 nos dice, creo, que todas nuestras transgresiones fueron pagadas, todas fueron cubiertas, todas fueron perdonadas. ¿Entiendes que cuando Dios te perdonó en su Hijo, Él ya no se acuerda de tus pecados, sino que los removió de ti para siempre? Nosotros siempre pensamos que Dios está ahí con la libretita, anotando todos los pecados que cometemos por día. Ajá, lo agarré otra vez. Ajá, lo caché una vez más. Y ahí estamos, porque así somos nosotros, ¿no? Que nos cruce alguien y ahí estamos anotando. Inmediatamente, tomando nota. Y no solamente eso, sino que es como si llevaran, algunos tienen una libretita acá, pero es como si la llevaran en el bolsillo y cuando alguien te salen con fíjate todas estas cosas. ¿Creen que Dios es así? Cuando Dios nos perdonó absolutamente de todos nuestros pecados. Y nos dice el Antiguo Testamento que los enterró en las profundidades del mar. Los separó así como la distancia entre el oeste y el este. Entre el occidente y el oriente. ¿Entiendes que en tu cuenta de deuda a Dios se encuentra la descripción totalmente saldada, completada, pagada? Cuando Satanás viene y nos acusa de nuestra deuda de pecado, tenemos que recordarle a Satanás que Cristo pagó por todos esos pecados. Aquí tengo el recibo, está en su palabra. Dice, absolutamente pagado, que es lo que Jesucristo dijo cuando pronunció su última palabra antes de entregar el Espíritu, tetelestai, completado es. ¿Entiendes que Dios no te acusa de pecado, sino que te ha justificado? ¿Entiendes que Cristo, quien pagó por tus pecados, está a la diestra de Dios hoy intercediendo por ti? Estas son las verdades del Evangelio, mi querido hermano y hermana, que nos traen seguridad. Por eso, cuando hablamos de seguridad y confianza, tenemos que hablar de conocimiento doctrinal, tenemos que hablar de verdad bíblica, no de emociones. La seguridad viene como resultado de entender estas realidades. Por eso Pablo dice en Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro, dice, estoy persuadido, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo,
Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y imagínense, nada, nadie, jamás puede separarnos de ese amor. Eso es seguridad. Pero noten que Pablo estaba persuadido, estaba convencido, dice. Y este es un lenguaje racional, no es un lenguaje emocional. Pablo no está diciendo, hoy me siento tan bien, hoy me siento tan contento, emocionalmente tan persuadido o pensando que soy salvo. Estoy convencido, no por alguna emoción o alguna experiencia pasada, sino por los hechos del Evangelio de Jesucristo. Estaba persuadido que el pecado ya no era algo que le iba a separar de Dios. Por eso estaba convencido. Todo había sido pagado. Pablo estaba convencido por la doctrina del Evangelio. Alguien dijo, y no me acuerdo realmente la referencia, pero me acuerdo de lo que leí. Si alguien va a ser excluido del cielo por mis pecados, ese alguien tiene que ser Jesús, ya que Él llevó mis pecados y se hizo responsable por ellos en la cruz. Tiene razón. Si alguien va a ser excluido del cielo, entonces debe ser Jesús. Pero escuchen, Jesús ya está en el cielo. Jesús ya está a la diestra del Padre y nosotros estamos en Él. Cristo ya está ahí. Romanos 4:25 nos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra, ¿qué? Justificación. Nosotros fuimos resucitados con Él. Romanos 6 nos enseña eso. Cuando entendemos estas cosas, nuestras dudas entonces se desvanecen. Porque ahora basamos nuestra confianza no en nuestros sentimientos pasajeros y variables, sino en la verdad de Dios que no cambia, en doctrina, en teología correcta. A veces algunos nos critican, ¿no es cierto?, por ser tan enfáticos en la doctrina, en enseñar teología. Y algunos dicen que en esta iglesia y aquellos que enseñamos en esta iglesia somos muy doctrinales y no somos prácticos. Bueno, realmente cualquier cosa que produce en nuestra vida algo que trae gloria a Dios y gozo personal siempre es el resultado de algún aspecto, de alguna verdad bíblica, de alguna doctrina bíblica. Eso es lo que nos hace crecer, eso es lo que nos edifica. No simplemente contar historias y cosas bonitas y cosas prácticas. ¿Sabes qué? Si tu mujer se enoja contigo, regálale algo durante la semana, hazla sentir bien. Son cosas prácticas, por supuesto. Debemos hacer ese tipo de cosas, pero cuando estamos aquí tenemos que enseñar la verdad de Dios. Y por supuesto, toda verdad de Dios tiene implicaciones prácticas. Claro que sí. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, lo que hacemos es primero saber lo que el pasaje dice, luego nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que esto significa? Y finalmente hacemos la pregunta, ¿cómo es que esto se aplica a mí? Claro. ¿Qué aplicaciones tiene? Pero todo comienza con el entendimiento de la verdad. Lo que estoy diciendo es lo siguiente, es que no podemos saltarnos la verdad doctrinal de un pasaje y entrar directamente a lo práctico. No podemos saltearnos ese paso. La cosa más práctica a la que podemos hacer como cristianos, guiados por el Espíritu de Dios, es entender la mente de Dios que está revelada en las Escrituras. Si te vas a gloriar en algo, dice Jeremías 9:24, gloríate en esto, ¿que qué? Que me entiendes y me conoces. Es lo que Dios quiere, que le entendamos a Él y que le conozcamos a Él. Por supuesto, la única manera de entenderle y conocerle es a través de lo que Él ha revelado en su palabra. Entonces la Escritura nos enseña que la obra de salvación lograda por Cristo Jesús, doctrina, eso es la base de nuestra seguridad. En cuarto lugar, algunos creyentes no tienen seguridad porque no pueden con precisión determinar el momento de su salvación. Yo he conocido a algunos un poquito turbados por eso, porque no pueden realmente discernir con precisión qué día y qué hora y cuándo nacieron de nuevo. Y a muchos creyentes les molesta esto. ¿Dónde fue? Y sabe que en un sentido
en un sentido real y genuino, ninguno de nosotros sabemos con exactitud el momento que Dios nos regeneró. Tenemos idea, y en algunos casos un poquito más concreta que otros, pero realmente ese es un milagro invisible, la regeneración. No podemos verla. Pero lo importante es recordar, no cuándo, sino saber los resultados que observo hoy en mi vida que indican que he nacido de nuevo. El nuevo nacimiento siempre trae cambios en la vida de un creyente. En algunos cambios, o en algunos casos, los cambios se pueden recordar en algún momento a partir de algún momento específico. En otros casos, en otros creyentes, los cambios han sido más paulatinos, particularmente aquellos que se convirtieron cuando eran niños, cuando eran jovencitos, y no pueden determinar con precisión cuándo, pero han notado cambios en su vida. Por supuesto, si alguien era un borracho empedernido, mujeriego y dado a quién sabe todo tipo, y el Señor lo transforma, él va a saber que sufrió un cambio radical y cuándo. Pero si uno se entregó a Cristo Jesús cuando tenía 12 años, 10 años, no ha sufrido ese contraste radical. ¿Qué punto tiene de que un niño diga, yo vivía en la incertidumbre y en el pozo y oscuridad de mi pecado violento, lo que sea, hasta que a la edad de 3 años me entregué a Jesucristo? Sí, no tiene sentido. ¿Qué vida de pecado pudo haber tenido en 3 años de vida? Claro, era pecador, pero era un pecadorcito. Y algunos de ustedes tienen de esos en sus casas, ¿verdad? Pero el nuevo nacimiento trae cambios. Lo cierto es que aunque no sepamos el momento exacto de nuestro nuevo nacimiento, el Espíritu Santo lleva a cabo cambios que son manifiestos. Acuérdense que cuando el Señor Jesús le habla del nuevo nacimiento a Nicodemo, hace una comparación y Cristo dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El punto es que hay cambios, hay evidencias, pero no estamos muy seguros a veces cuándo comenzaron. Pero el punto es que un regenerado tiene evidencias dadas por el Espíritu de Dios de que ha nacido de nuevo. Así que hermano o hermana, no te preocupes en determinar exactamente cuándo naciste de nuevo. Preocúpate en saber si hoy eres hijo de Dios. Los frutos de ese nuevo nacimiento se manifiestan con una nueva vida. Amor a Dios, amor a su palabra, amor a los hermanos, obediencia a Él, un deseo de ser más santo, etc. Al fin y al cabo, ninguno de nosotros recordamos el día que nacimos físicamente. ¿Tú te acuerdas de ese día? Sí. Pero sabes que estás vivo hoy, ¿sí? La única razón que yo sé que nací el 19 de agosto no es porque me acuerdo de aquel día, sino que mi madre me lo dijo, o mis padres me lo dijeron. Bueno, en quinto lugar, algunos dudan de su salvación porque la carne es fuerte y observan en ellos la tendencia constante a pecar. Eso sí molesta a algunos. Jonathan Edwards también escribe en ese libro que les mencioné. A menudo un cristiano se pregunta si él realmente es salvo porque no entiende cómo es posible que él sea tan pecador como sabe que es. Uno se ve adentro y dice, increíble. ¿No les ha sucedido a ustedes que se espantan a veces de ver los pensamientos que ustedes tienen? Las actitudes que vienen a su corazón, los deseos de su carne. Y uno se rasca la cabeza y ¿cómo es posible que yo, siendo hijo de Dios, a quien amo, quiero servir, tenga esas cosas? Bueno, esa es una lucha, y es una lucha continua, es una lucha que la Biblia nos enseña que sucede. Pablo dice en Romanos 7, porque según el hombre interior, dice, yo me deleito en la ley de Dios. Yo me gozo en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, y después exclama, miserable
hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha de Él. Es una lucha de todo creyente. Y va a estar con nosotros hasta el día que nuestro cuerpo sea redimido. Porque estamos, acuérdense, encarcelados, digamos, en esta vasija que es el cuerpo. Todavía vivimos en esta carne, que no ha sido aún redimida. Por eso Romanos 8:23 dice, nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando finalmente seamos transformados, no solamente en espíritu, que ya lo somos, sino aún en cuerpo, a la imagen, conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso viene en camino. Finalmente, y con esto terminamos, la última razón que veremos hoy por la cual algunos creyentes no tienen seguridad es porque no entienden el propósito de Dios en las pruebas para su vida. Algunos creyentes que están pasando por pruebas piensan que si realmente fueran hijos de Dios, ciertas cosas no les sucederían a ellos. No entienden, no han sido expuestos, no han leído, no comprenden el propósito que Dios tiene para las pruebas. Como vimos el domingo pasado, Dios envía, permite pruebas en nuestra vida porque son necesarias. Son necesarias para probar nuestra fe, para refinarla, para fortalecerla. Pedro dice, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, y la idea es que si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo. Dios tiene la intención de probar nuestra fe y esa prueba tiene el propósito de que nosotros lleguemos a entender que esa fe es genuina, esa fe es real. Está siendo probada por Dios, así como el fuego prueba el oro. Las pruebas, en lugar de debilitarnos, tienen el propósito contrario. Dios las envía en varias maneras y por el tiempo que sea necesario para nuestro bien, para quemar toda la hojarasca que todavía se encuentra en esa fe. Ustedes recordarán el testimonio de Pablo, capítulo 12 de 2 Corintios, cuando dice, hablando de ese mensajero de Satanás, esa prueba que le estaba pasando, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, no lo voy a quitar, sino dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios no nos evita pruebas. A veces pensamos que si somos hijos de Dios debemos tener una vida calmadita, una vida llena de paz, llena de alegría, y gracias a Dios por los momentos, pero las pruebas vienen y Dios las envía. Y a veces las envía directamente para hacernos hijos más obedientes, más sensibles, para servirle mejor a Él. Sucedió con Pablo, sucedió con Pedro, sucedió con el santo Job del Antiguo Testamento y sucede en la vida de cada uno de nosotros. Cuando te encuentras en ese crisol del fuego de la prueba de Dios, Dios está quemando todo aquello que nos sirve en esa fe, para hacerte más valioso, para que esa fe sea más valiosa. Entonces Dios desea que cada uno de sus hijos posea una fe que demuestre confianza y seguridad en sus propósitos, en la certeza de una herencia futura, etc. Entonces Dios desea que vivamos en seguridad, en la seguridad de nuestra salvación. Y que estemos persuadidos con el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Que cada una de estas cosas le sucedieron a él. Sin embargo, estaba convencido de que nada, ni nadie, ni jamás podría frustrar el propósito de Dios para su vida, ni para la vida de ninguno de sus santos, sus escogidos. Esto, mis hermanos, es seguridad eterna. Y Dios quiere que la disfrutemos. Por supuesto, esa seguridad se basa no en nuestros sentimientos que varían continuamente, sino que se basa en la obra de Dios, quien nos salvó,
De la paga del pecado nos salva del poder del pecado, nos va a salvar de la presencia misma del pecado, pero eso viene cuando estemos con Él en gloria. Esa es la seguridad eterna de nuestra salvación. Y gracias a Dios por eso. Pero ven, se basa en lo que Dios ha hecho. Y se basa en lo que Dios dice que Él ha hecho. No en lo que yo sienta. Vamos a orar. Padre, te agradecemos en esta noche por un nuevo reto, un nuevo desafío de tu palabra que nos mueve a depositar nuestra confianza, nuestra seguridad en lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú comenzaste esa buena obra que vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos en esta noche. Gracias por tu palabra, la cual nos instruye, nos redarguye.